Aprende a programar, episodio 2. Muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo episodio de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. En el día de hoy voy a hablar de un lenguaje de programación muy especial para mí, puesto que fue el primero con el que trabajé de manera profesional, aunque no ha sido el primero que vi, pues este fue el Sinclair Basic de mi flamante Spectrum. Este lenguaje del que estamos hablando en este segundo podcast, el primero sobre programación, que es Pascal. Pascal es un lenguaje de programación que fue publicado en 1970 por Niklas Wirth. Es un lenguaje de programación estructurado y su evolución a día de hoy es Object Pascal. Fue creado por Apple de la mano de Larry Tesler y estaba disponible en el mítico equipo Apple que era llamado Lisa, donde crearon un producto llamado Mac App en el año 86. En el 94, pues Apple migró de arquitectura y, reescribió este código a C++. Entre medio, pues apareció una pequeñita empresa llamada Borland y creó Turbo Pascal, muy famoso, y en el 86 hicieron para Macintosh y en el 89 para DOS. En el 95 apareció ya Borland Delphi 1.0 y, siendo más preciso, el 14 de febrero del 95. Por ello, en la actualidad, la Delphi pues cumple 23 años, ha cumplido 23 años el pasado 14 de febrero. Y como utilizo Delphi, pues me envían correitos de un 23% de descuento para poder adquirirlo. Y desde entonces, desde ese comienzo de Delphi 1, pues este lenguaje de programación, Object Pascal, ya hemos pasado a Pascal orientado a objetos, pues no ha dejado de evolucionar. Disponemos de multitud de compiladores, además del que hemos comentado, de Delphi. Está el mítico Turbo Pascal, Delphi, como hemos hablado, Lazarus, GNU Pascal, Free Pascal, entre otros más. Y pues voy a intentar aportar un poco más de valor en este podcast sobre este lenguaje de programación que utilizo. Y lo primero es que en cualquier lugar donde vais, si vais a cualquier bar, cualquier restaurante, pues veréis que hay un pequeño ordenador donde hacen las ventas. Pues muchos de ellos están hechos con Delphi, por la rapidez y la velocidad para crear este tipo de herramientas. Estas son las aplicaciones pues, de Windows, las normales, Win32, después pasó a Win64 bits y demás. Pero son las herramientas normales, ¿vale? Lo que siempre ha tenido mucha fuerza y eso pues se utilizaba una biblioteca llamada VCL, Visual Component Library, una biblioteca de componentes visuales que le dio prestigio a Delphi y gracias a ello, pues haciendo pocos clics, pues podíamos poner una caja de texto, unos botones, ponerle unos iconos y de manera muy rápida y muy eficiente. Después, la empresa de Delphi, que finalmente pasó a manos de Embarcadero y comenzó a crear nuevas versiones de su compilador para diferentes sistemas operativos. Así pues, pasó por compilación para MacOS, empezó la compilación para iOS y posteriormente para Android. Bien, y en definitiva, ahora también tenemos compilación para Linux. Bien, como podéis ver, pues tenemos compiladores MacOS, iOS, Android, Linux, Windows, todo con el mismo código fuente y diferentes arquitecturas. Entonces, como podéis ver, es una herramienta muy útil para los comienzos y muy recomendable desde mi punto de vista para trabajar. He trabajado con más lenguajes de programación, sí, no solamente con Delphi, pero en estos momentos pues puedo crear fácilmente un servicio web con SOAP, un servicio RESTful, un desarrollo web a base de clics con UniGui, todo ello con Delphi por detrás, con el RAD. Después también pues, puedo
puedo hacer multitud de proyectos con él, sin tener que salir del mismo lenguaje de programación. Sí es cierto que, bueno, si voy a hacer una aplicación web, pues algo de HTML o de CSS o de JavaScript debo de saber, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, dentro del mismo entorno, ¿vale? Pues podemos hacer multitud de cosas. Sí, bueno, pues espero que os haya gustado este, digamos, primer podcast sobre programación. Nos veremos el jueves, donde hablaremos sobre base de datos y necesito feedback vuestro, que me digáis que si queréis que profundice en algún tema, si queréis que vea algún lenguaje de programación aparte, porque con los que voy a comenzar pues van a ser los habituales de la lista de TIOBE, donde veréis que, por ejemplo, pues Delphi en el mes de febrero, posición 9, está muy bien. Este índice nos indica el lenguaje de programación pues más utilizado o que más en la red aparece, donde más proyectos tienen y demás, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por escucharme, por darle me gusta en iTunes, en iBooks o en cualquier lugar que ponga el podcast y nos vemos el jueves. Chao.